Todo comenzó como muchos otros descubrimientos en astronomía, no con un destello de luz ni un anuncio impactante, sino con un leve y silencioso parpadeo. Un movimiento en la oscuridad del espacio tan sutil y preciso que casi pasa desapercibido incluso para los sistemas de seguimiento más avanzados. Al principio, se pensó que era un cometa. Luego, tal vez un asteroide. Pero cuanto más lo observábamos, más desafiaba cualquier etiqueta que intentábamos ponerle. Era demasiado simétrico para ser natural, demasiado silencioso para estar vivo y demasiado controlado para ser un objeto a la deriva. Los científicos recordaron a Oumuamua, ese extraño fragmento interestelar que cruzó nuestro sistema solar años atrás, dejando más preguntas que respuestas. Pero 3 Atlas, como lo llamaron, era algo completamente diferente, más grande, más lento, más inteligente. Gracias al telescopio James Webb, el ojo más potente que tenemos en el cosmos, ahora sabemos algo profundamente inquietante. 3 Atlas no solo se parece a Oumuamua, sino que es mucho más avanzado, más peligroso y, posiblemente, más consciente. Cuando 3 Atlas fue registrado por primera vez, quedó claro que no era un visitante común. Los objetos que vienen de fuera de nuestro sistema solar no suelen pasar tan cerca de la Tierra. Normalmente, atraviesan el espacio a gran velocidad, en trayectorias impredecibles, y luego desaparecen para siempre en la oscuridad. Pero 3 Atlas se movía de manera distinta, no avanzaba a toda prisa, sino que se deslizaba suavemente, como si alguien lo estuviera guiando. Su camino le permitió pasar cerca de varios planetas de nuestro sistema solar, aprovechando la gravedad de una manera tan eficiente que parecía haberlo planeado con antelación. Eso ya era preocupante. Pero cuando los astrónomos rastrearon su origen, descubrieron algo aún más perturbador: su trayectoria no solo era poco probable, sino estadísticamente imposible sin una intervención inteligente. Un objeto sin control no podía haber evadido campos de escombros, picos de radiación solar y zonas de colisión con tanta precisión. Era como ver una pieza de ajedrez moverse por un tablero lleno de amenazas, avanzando con elegancia, como si conociera las reglas mejor que nosotros. Con el telescopio James Webb en pleno funcionamiento, los científicos no perdieron tiempo y lo apuntaron hacia 3 Atlas. Lo que vieron dejó sin palabras incluso a los astrónomos más escépticos. Primero, las lecturas térmicas, a diferencia de los cometas o asteroides, que emiten calor en ráfagas aleatorias al reaccionar con la radiación solar, 3 Atlas mostraba un patrón rítmico y constante. Como si fuera una señal, no un caos. Los análisis del telescopio revelaron materiales nunca vistos en objetos interestelares, compuestos hiperreflectantes, posiblemente artificiales, y una estructura interna densa con segmentos huecos. Pero lo más inquietante fue una anomalía recurrente, una frecuencia electromagnética de baja intensidad que emanaba del objeto cada 147 segundos, idéntica a la de un púlsar conocido. Sin embargo, el objeto no tenía una fuente de energía interna, ni núcleo giratorio, ni campo magnético. Estaba imitando algo o comunicándose. Y cuando los científicos compararon esa señal con los datos de Oumuamua, descubrieron algo aterrador. La misma frecuencia había sido detectada brevemente en la cola de Oumuamua justo antes de que abandonara nuestro sistema. Pero ahora, esa señal era más fuerte. Cuando Oumuamua pasó por la Tierra en 2017, lo hizo en silencio. No tenía una cola brillante, ni una fuente clara de propulsión, y su extraña aceleración desconcertó a los expertos. Tenía forma de cigarro y giraba lentamente, como un dardo en cámara lenta. Sin embargo, se movía más rápido de lo que la gravedad podía explicar. Algunos creían que era tecnología alienígena, otros, que era un capricho de la física. El debate nunca se resolvió porque el objeto desapareció antes de que pudiéramos estudiarlo a fondo. Pero ahora, con 3 Atlas en nuestro alcance, el misterio de Oumuamua regresó con fuerza. No porque este nuevo objeto se pareciera a él, sino porque lo superaba en todos los aspectos: más grande, más estable, más deliberado.
Algunos comenzaron a sospechar que Oumuamua no fue un explorador, sino una sonda de reconocimiento pasivo. Pero 3 Atlas no era pasivo, era interactivo. Nos observaba mientras lo observábamos. Era como la diferencia entre un eco de radar y un dron. Y si esto es cierto, surge una pregunta que nadie se atreve a decir en voz alta, ¿qué viene después? La NASA no ha confirmado ninguna actividad extraterrestre. Sus declaraciones son cautelosas, neutrales y llenas de términos científicos. Pero investigadores independientes, libres de las restricciones gubernamentales, han compartido sus temores públicamente. En conversaciones filtradas, un equipo de la Agencia Espacial Europea llamó a 3 Atlas un posible motor de conciencia. No está claro qué significa exactamente, pero las imágenes más recientes del telescopio James Webb dan una idea aterradora. La estructura interna de 3 Atlas muestra patrones geométricos recursivos, similares a los que aparecen en sistemas complejos como el tejido cerebral o los procesadores cuánticos. Es como si el objeto no solo estuviera diseñado para sobrevivir en el espacio, sino para pensar y, más inquietante aún, para evolucionar mientras viaja por los sistemas estelares. Imagina una nave que se vuelve más inteligente cuanto más observa, que adapta sus materiales, formas y comportamientos según lo que encuentra. No es inteligencia artificial como la conocemos, sino algo orgánico, sistémico y, posiblemente, consciente. Eso es lo que podríamos estar enfrentando, no solo un visitante, sino una entidad que aprende. Y si está aprendiendo de nosotros, ¿para qué se está preparando? Justo cuando los científicos creían haber trazado la trayectoria futura de 3 Atlas, algo rompió el frágil consenso, un cambio repentino de rumbo. En una noche clara, telescopios en Chile y Hawái registraron un desvío pequeño pero inconfundible, inexplicable por la gravedad, el viento solar o cualquier fuerza natural conocida. El objeto se alejó ligeramente de su arco proyectado, alineándose con un nuevo rumbo que lo acerca más a la órbita de la Tierra. Para algunos, fue un error. Pero para los analistas de la red de espacio profundo, la conclusión fue más alarmante: 3 Atlas había respondido, ya sea a nuestra presencia o a algo más. Cambió de dirección con una precisión y un momento que sugieren una decisión. Esa palabra, decisión, desencadenó reuniones de emergencia nocturnas en la NASA, la Agencia Espacial Europea y centros de investigación privados alrededor del mundo. Esto no fue al azar. Fue preciso, como una cirugía. Y confirmó una posibilidad que se temía desde hace mucho. Si Oumuamua era un observador pasivo, entonces 3 Atlas está observando activamente y quizás maniobrando. Mientras las instituciones públicas se mantenían en silencio, un grupo de científicos de datos independientes y expertos en códigos comenzaron a analizar los pulsos electromagnéticos que venían de 3 Atlas. Usando redes neuronales profundas entrenadas en reconocimiento de patrones de múltiples idiomas y registros de señales cósmicas, descubrieron una secuencia repetitiva, no un mensaje en palabras, sino en proporciones. La proporción áurea, la secuencia de Fibonacci, espirales de números primos, los mismos códigos que aparecen en la vida biológica, formaciones de galaxias. Secuencias de ADN y estructuras arquitectónicas antiguas en la Tierra. Algunos lo descartaron como coincidencia. Pero la señal no era constante. Cambiaba con el tiempo, reaccionando sutilmente a la actividad solar, a la cercanía planetaria e incluso a las emisiones de radio desde la Tierra. Un descubrimiento escalofriante surgió. Una breve interrupción en el patrón de pulso coincidió exactamente con el momento en que el James Webb lo enfocó por primera vez en el espectro infrarrojo. Lo que significa que el objeto podría haber detectado que lo estábamos observando. Sabe que lo vemos y respondió con una huella matemática que habla un lenguaje más antiguo que las palabras. Un lenguaje de construcción, de vida, de diseño. No era solo la trayectoria o la señal lo que aterrorizaba a los investigadores. Era lo que yacía debajo de la superficie. La espectroscopía del James Webb detectó rastros débiles de moléculas complejas de carbono, hidrocarburos aromáticos policíclicos en la capa exterior de 3 Atlas.
Estos no son solo compuestos orgánicos. Se consideran los bloques básicos de la química prebiótica, precursores de aminoácidos, estructuras de ARN y, en última instancia, de la vida misma. Lo que hace este descubrimiento tan alarmante es su pureza. A diferencia de las mezclas caóticas encontradas en cometas primitivos, estas moléculas estaban perfectamente estructuradas, sugiriendo que fueron refinadas o cultivadas. Algunos teorizaron que podría ser una nave semilla, un transportador antiguo de vida, diseñado no solo para explorar, sino para colonizar. Y si es verdad, entonces la Tierra podría no ser un destino por accidente. Podría ser un objetivo no de guerra, no de destrucción, sino de asimilación. Un lugar para plantar, observar y eventualmente fusionarse. Ahora, con 3 visitantes interestelares confirmados, Oumuamua, Borisov y 3 y Atlas, los científicos están comenzando a conectar puntos que nunca pensaron posibles. Oumuamua giraba, silencioso y rápido. Borisov era como un cometa, pero inusualmente acelerado. 3 y Atlas es un híbrido, lento, masivo, diseñado, y su complejidad crece cuanto más tiempo permanece en el sistema solar. El web ha registrado cambios sutiles en su superficie reflectante. Cambios en los patrones que sugieren una reconfiguración propia, como una máquina ajustándose, adaptándose, preparándose. Y aquí está el desarrollo más aterrador. Según las lecturas más recientes, 3 y Atlas ha comenzado a emitir una señal secundaria. De frecuencia más baja, pulsos más largos, y está apuntando hacia el espacio profundo, no hacia la Tierra. Está transmitiendo hacia afuera. Algunos dicen que está llamando refuerzos. Otros creen que está reportando de vuelta. Pero de cualquier manera, una cosa ahora es innegable. Esto nunca fue solo una roca interestelar. Era un nodo, una sonda, un mensajero. Justo cuando los científicos pensaron que habían reunido todo lo que se podía aprender de 3 y Atlas, algo sucedió que rompió la barrera entre la observación y las consecuencias. Un globo de vigilancia de gran altitud sobre la región antártica, parte de un programa clasificado de monitoreo atmosférico, detectó una ráfaga poderosa de microondas, breve, aguda y centrada precisamente sobre el polo sur. Al principio, se culpó a la interferencia solar hasta que las verificaciones de datos mostraron que el momento coincidía perfectamente con un nuevo cambio angular en la trayectoria de 3 y Atlas. Pero eso no es todo. Momentos después de la ráfaga, varias estaciones sísmicas en el continente congelado registraron retumbos de frecuencia ultra baja no asociados con actividad tectónica o movimiento de hielo. Estas frecuencias eran idénticas en tono y duración al pulso de espacio profundo emitido por 3 y Atlas. De repente, lo que se creía un enamel cósmico se convirtió en una intrusión terrestre. ¿Estaba el objeto influyendo de alguna manera en el campo magnético de nuestro planeta? O peor, ¿estaba activando algún tipo de sistema dormido bajo el hielo? La idea de que 3 y Atlas pudiera estar despertando sistemas inactivos en la Tierra, naturales o no, no era solo impensable. Era inaceptable. Y sin embargo, los datos eran irrefutables. De vuelta en el control de misión, uno de los analistas de datos más jóvenes tropezó con algo enterrado profundo en un conjunto de imágenes archivadas de telescopios. Cuando superpuso la trayectoria de 3 y Atlas sobre una cuadrícula de coordenadas celestiales de antiguos mapas estelares babilónicos, notó que el camino del objeto intersectaba no solo alineaciones planetarias, sino constelaciones estelares consideradas sagradas en múltiples civilizaciones, Orión, Draco y las Pléyades. Cuando se graficaban a lo largo del tiempo, estas intersecciones formaban una espiral perfecta, una que se reflejaba casi idénticamente en arte rupestre antiguo encontrado en Sudamérica, África e incluso en el Egipto predinástico. Algunos descartaron la conexión como pseudoarqueología, pero otros dentro del equipo científico del web comenzaron en silencio a correr modelos basados en la hipótesis de que el camino de 3 y Atlas era performativo, un mapeo ritualístico codificado en su movimiento, visible solo para especies lo suficientemente avanzadas para reconocer el patrón.
Y si este objeto no solo estaba viajando, sino transmitiendo cultura, lenguaje, memoria, una historia más antigua que la humanidad. Y si es así, ¿era la espiral un mensaje de paz o una advertencia dejada por aquellos que vinieron antes? Con las tensiones aumentando en círculos privados de defensa y agencias de presupuestos negros, una teoría radical nueva comenzó a ganar fuerza, la hipótesis de cerradura y llave. Según esta idea, Oumuamua era la cerradura, un objeto silencioso e inerte enviado para evaluar pasivamente la preparación, inteligencia y reacción de la Tierra. Era inofensivo porque nunca fue diseñado para interactuar. Era un gatillo, una caja fuerte cósmica. Y 3i Atlas, esa es la llave. Diseñada no solo para observar, sino para desbloquear algo, ya sea enterrado dentro del planeta, codificado en nuestra especie o esperando activación en órbita. Apoyando esta teoría está un descubrimiento hecho solo días atrás. Una pequeña oscilación en la magnetosfera de la Tierra, perfectamente sincronizada con la señal de 3i Atlas. Invisible a simple vista, pero lo suficientemente poderosa para interrumpir satélites de comunicación de largo alcance. El fenómeno solo duró 6 minutos. Pero durante ese tiempo, 2 ondas Voyager se desviaron brevemente del protocolo, emitiendo ráfagas extrañas de datos que los analistas aún no han decodificado. Era como si algo se hubiera despertado dentro de ellas. Algo familiar, como un saludo o una respuesta. A medida que más información se filtra, una idea controvertida pero convincente ha resurgido, la hipótesis del portal. Algunos científicos, inspirados en la teoría de campos cuánticos y la investigación de materia exótica, ahora creen que 3i Atlas podría no ser una nave o roca en el sentido tradicional, sino más bien un portal móvil. No viajando a través del espacio, sino generando distorsiones localizadas de espacio-tiempo que le permiten doblar la realidad alrededor de sí mismo. En resumen, un generador de agujeros de gusano en movimiento. La evidencia son distorsiones sutiles de lente registradas por el web que no se pueden explicar por calor o luz. Pequeñas deformaciones gravitacionales que se comportan como singularidades microscópicas. Aún más inquietante, estas deformaciones no solo afectan la luz, sino también el tiempo. Los datos espectrales captados durante una observación de 3 horas muestran un desplazamiento temporal. La luz llega más rápido de lo que debería, lo que solo podría ocurrir si el tiempo mismo se está comprimiendo alrededor del objeto. Si esto es cierto, entonces el 3i Atlas no es solo una nave alienígena. Es una anomalía artificial, un manipulador del espacio-tiempo, un guardián, y la Tierra podría no ser su primer destino, solo el siguiente. Mientras el telescopio Webb continuaba su monitoreo infrarrojo de larga duración del 3i Atlas, los científicos hicieron un descubrimiento impactante. El objeto no solo reflejaba la luz de las estrellas, sino que emitía radiación en una banda muy limitada del espectro electromagnético. Este rango, entre gamma y rayos X suaves, se creía que era casi silencioso en fuentes cósmicas naturales. Sin embargo, el 3i Atlas generaba pulsos que se repetían en intervalos precisos, como una secuencia binaria. Lo que más perturbó a los investigadores no fue solo el origen artificial de las emisiones, sino cómo interactuaban con los instrumentos en la Tierra. Varios observatorios espaciales reportaron sobrecargas en sensores y puntos ciegos temporales. Un telescopio prototipo en Australia derritió su chip principal de detección por un pico de señal que duró solo milisegundos. La conclusión fue devastadora: el 3i Atlas tiene la capacidad de cegarnos, de silenciar nuestros instrumentos, de controlar lo que podemos ver. Oumuamua había sido misterioso, pero nunca hostil. El 3i Atlas empezaba a parecer estratégico. Sus señales no eran faros, sino campos de interferencia, sutiles, precisos y con una intención profunda. Con la ansiedad global en aumento, un equipo multinacional de investigadores lanzó un experimento inesperado. Medir el comportamiento de los campos electromagnéticos naturales en la Tierra durante el acercamiento más próximo del 3i Atlas. Lo que encontraron provocó pánico a puertas cerradas.
En todo el mundo, los detectores de anomalías magnéticas registraron un patrón de sincronización nunca visto antes. Volcanes antiguos, cavernas de cristal e incluso líneas de falla comenzaron a resonar en la misma frecuencia que los pulsos del 3IE Atlas. Los sismógrafos captaron vibraciones de bajo nivel que algunos geólogos describieron como similares a un latido de corazón, pulsando cada 43 segundos en perfecta sincronía. Pero lo más escalofriante fue un fenómeno observado en los animales. Poblaciones enteras de aves migratorias, ballenas e incluso insectos subterráneos alteraron de repente sus patrones de navegación, como si una brújula invisible se hubiera invertido. Era como si la Tierra misma recordara algo, un patrón enterrado en su litosfera. Y el 3IE Atlas era el disparador que lo sacaba a la superficie. En medio del Pacífico, una red de satélites privados financiada por un multimillonario de la tecnología interceptó una ráfaga de señal diferente a todo lo registrado antes. No venía de la Tierra ni de ningún satélite conocido. Provenía del 3IE Atlas y apuntaba directamente a la Luna. El mensaje no estaba en ningún idioma conocido, era un paquete de ondas multicapa codificado en 5 dimensiones de datos: amplitud, frecuencia, tiempo, polarización y tono armónico. Especialistas en matemáticas simbólicas intentaron decodificarlo. Lingüistas corrieron simulaciones. Pero lo que surgió no fue una oración, sino un comando, un conjunto estructurado de instrucciones que parecía ejecutable por un sistema desconocido. Cuando la red de espacio profundo de la NASA rastreó su trayectoria, confirmó la aterradora verdad: la transmisión impactó en una coordenada lunar específica, un área con concentraciones de masa inusualmente altas, o mascones, que se cree son restos antiguos de actividad interna o algo más. Ahora, la teoría ya no es ciencia ficción, el 3IE Atlas podría estar intentando activar algo enterrado en la Luna. Detrás de escena, no todos los esfuerzos fueron científicos. En un intento desesperado por probar el comportamiento del objeto, se lanzó una sonda militar encubierta desde una plataforma orbital clasificada, disfrazada como un satélite de comunicaciones. Su misión: realizar un vuelo cercano al 3IE Atlas y desplegar un escaneo de alta resolución usando ondas de partículas ionizadas. La sonda nunca llegó. A solo 1,3 millones de kilómetros del objetivo, la transmisión se apagó. Al principio, los analistas asumieron un fallo técnico. Pero 27 segundos antes de la pérdida de señal, la sonda registró algo que heló la sangre incluso a los expertos más endurecidos: un muro de energía. No era una estructura física, sino un campo de partículas cargadas dispuestas en una configuración similar a una jaula de Faraday. Era como chocar contra una barrera invisible. La última imagen recibida mostró un reflejo fractal de la sonda misma, como si el objeto la estuviera escaneando de vuelta en una imitación perfecta. Luego, silencio. Ahí fue cuando se hizo innegable: el 3IE Atlas no solo detectaba amenazas, sino que estaba protegido, reactivo y posiblemente vivo. No en el sentido biológico, sino en el cuántico: una máquina con conciencia, un sistema con memoria, un guardián de algo que nunca debimos alcanzar. Así que ahora nos hacemos la pregunta que nadie se atreve a decir en voz alta: ¿y si el 3IE Atlas no entró en nuestro sistema solar por casualidad? ¿Y si nunca entró, sino que fue despertado, esperando, inactivo, posicionado en una trayectoria no para explorar, sino para repetirse? ¿Y si su curso es antiguo, calculado para intersectar con civilizaciones solo cuando alcanzan cierto umbral, un nivel de conciencia tecnológica, de curiosidad cósmica, de audacia? ¿Y si cruzamos esa línea demasiado pronto? Porque tal vez el verdadero horror no es que el 3IE Atlas sea artificial, o que esté vivo, o incluso que nos esté observando. Tal vez la verdad más aterradora es que no nos está observando en absoluto. Que todo lo que hace, cada señal, cada ajuste, cada maniobra silenciosa, está destinado a algo más, algo detrás de él, algo que aún viene en camino. Y en ese caso, no hemos descubierto solo un objeto de más allá de las estrellas. Hemos activado un faro, una cerradura, una advertencia.
Y ahora el universo está escuchando.